Bueno, Moni, lo primerito es abrir un Word. Luego de que ya lo hemos abierto, tenemos que ir a Google o a Internet para buscar papel rasgado, papel craft, todo que sea en PNG y así copiar y pegar. Pueden hacerlo con control C, control V o si no también hacer clic derecho, hacer clic en la opción de copiar, ir a Word y hacer clic en la opción de pegar. Ignoren la foto de mi papá. Y pues ahora tenemos que ordenar todo lo que hemos copiado. En mi caso yo estoy eligiendo las que más me gustan y las otras las estoy eliminando. Luego de que ya la escogiste, la agrandas al tamaño de tu hoja más o menos y vas a formato y le haces clic en quitar fondo. Luego se va a seleccionar así por defecto, entonces tú ya vas viendo qué es lo que quieres. Yo preferí dejarlo así sinceramente, pues porque quería que se note como rotito, así que así lo dejé. Pero ya depende de ustedes cómo quieran hacer su diseño de hoja y así. Estoy haciendo lo mismo con la hoja negra. Como ven, ahora yo estoy agrandando el cuadrito para que se corte bien. Y pues pones mantener cambios y se queda así. Y ahora solo tienen que recortar si desean. También no pasa nada si no lo hacen. Yo en estos momentos estoy recortando la imagen para que pues quede mejor con lo que yo quiero para el tamaño de mi título. Así que ahora seleccionas la imagen, pones posición, vas a formato de la imagen, posición, y ahí te va a salir varios lugares. Tú seleccionas cualquiera. El punto es que ese botoncito esté habilitado. Así la puedes mover fuera de los márgenes y pues te va a quedar así. En mi caso yo le estoy dando la vuelta a esa imagen porque pues me gustaba más la parte de arriba. Así que ahora solo queda ordenarlo realmente. Ordenar, mover, agrandar, achicar. Es lo que pues tú desees. Porque así va a quedar, tienes que ir modificando. No te va a quedar de una así como quieres. Tienes que ir moviendo, achicando, agrandando, incluso borrando las imágenes y poniendo otras, si así deseas. En mi caso, quiero que esté de un ladito el negro, la hoja negra, y del otro que esté el papel craft. Así que pues por eso los estoy moviendo a ambos lados. Pero ya es su decisión. Me puse a jugar un poco con las formas y así, pero al final no me funcionó, pero pues por si acaso quizás a ustedes sí. Solo van a formas, eligen la forma que ustedes quieran, van a relleno de forma y en una de las opciones les va a salir textura. Así que ustedes solo le hacen clic ahí y pues la computadora tiene texturas por defecto y ustedes ya le escogen cuál quieren y así. También pues hay opciones de relleno de trama, como ven ahí, donde puedes hacerle cuadraditos y así. Yo decidí que el fondo sería negro y el diseño sería blanco, así hacer una hoja cuadriculada negra. Y pues también le tienen que arreglar el contorno de la forma, porque generalmente lo ponen de un color azul y pues no queremos que esté un color azul donde no tiene que estar un color azul. Así que le pueden poner sin contorno o poner el contorno a un color negro o blanco, realmente no importa. Y pues ahora tenemos que empezar con el título. Vamos de nuevo a insertar, formas y cuadro de texto. Les va a salir así, o sea, no se preocupen, no va a quedar así. Tienen que hacer clic en la forma y van a relleno de forma, ponen sin relleno
a contorno de forma, ponen sin contorno y listo, pueden escribir ahí lo que quieran. En mi caso voy a escribir el título de mi trabajo. Aunque parezca que no estoy escribiendo, pues sí lo estoy haciendo. Luego de que terminaron de escribir, solo seleccionan el título o bueno, lo que escribieron y le ponen un color provisional. Como mi fondo es negro, pues si la letra es color negro, no se notaría. Así que yo le he puesto un color azul, siquiera sé más o menos qué dice, o sea, se nota la letra y de ahí he ido probando las fuentes, que pues yo las he descargado de Dafont. Creo que la mayoría las descarga de ahí. Cualquier cosa les dejo el link de Dafont en la cajita de... Bueno, la cajita de abajo, ¿ok? Pues ahora he estado viendo lo de las letras y tienen que centrarlo. En mi caso he decidido hacer 2 cuadros de texto. Ahora estoy haciendo lo que es el relleno de la letra. Solo tienen que ir a la A que tiene abajito una línea de color. Ahí van a degradado. Después le va a salir una ventanita. Van al último que dice más degradados y les va a abrir la ventanita que están viendo a la derecha. Y ahí pues van escogiendo si quieren sin relleno, con relleno sólido que es de un solo color la letra, o también relleno con degradado, que es lo que estoy haciendo yo ahorita. Estoy probando tonos, colores, ya es su decisión de cómo lo quieran hacer y todo eso. Sorry, es la silla, lo juro. Pues bueno, si van probando los colores, pueden escoger los colores que ya vienen predeterminados en la paleta, o también hay una opción que dice que tú puedes modificar el color, así que ustedes ya van viendo cómo lo quieren y así. Luego de que escogen ya su paleta de colores, en mi caso me encanta hacerle el borde a la letra. Así que solo van a contorno de texto, línea sólida y eligen el color. En mi caso va a ser blanco para que resalte en la hoja negra y en la hoja, bueno, y en el papel craft. El contorno pueden hacerlo más grueso, más delgado, transparente o sólido, con difuminados y así. O también pueden ser contornos de guiones, ya no línea corrida. Pues ahí tienes todas las opciones. También yo le quiero agregar una sombra para que la letra resalte más. Y hay sombras pues que ya están preestablecidas, predeterminadas. Y tú escoges una y ya la vas modificando. También si qué tamaño quieres que sea la sombra, si quieres que sea más difuminada o sólida. Ahí tú ya vas modificando con esas cositas que están viendo en la pantalla. Así que pues eso es nada más. Luego haces lo mismo con las otras palabras que quieras hacer, títulos, carátulas, no importa. Solo sigues el mismo proceso. Si quieres cambias de color o utilizas la misma paleta, no hay problema.
Bueno, Moni, esto es todo por el video de hoy. Espero que te sirva muchísimo para la universidad, escuela, no importa. Espero que te sirva. No olvides de darle like al video, comentar. Voy a estar leyendo los comentarios. Si tienes sugerencias, también déjalas ahí. Y pues, si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale like. Y puedes seguirme también en mi Instagram, que ya vamos a llegar a los 2000 seguidores. Pues nada, cuídense mucho. Los quiero. Bye, Moni.